Módulo 1. Los amos del mundo. Lección 4. El Club Bilderberg y otros grupos de poder. En la lección anterior, repasamos el origen y misterios de dos de las sociedades secretas más importantes de la historia: la masonería y la Orden de los Iluminados de Baviera, también conocidos con el nombre de los Illuminati. Vimos cómo durante el siglo XVIII, ambas organizaciones, cada una con sus ideas y estrategias, influyeron en la instauración de un nuevo orden político, económico y social en varios países de Europa y América, principalmente en las guerras independentistas, tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica entre los siglos XVIII y XIX. Es más, hay quienes creen en la actualidad que ambas instituciones continúan propagando sus ideas con el fin de manipular a los gobiernos y a la población mundial para implementar en el planeta un sistema de control y dominio de alcance global. Pero, ¿qué tal si te dijéramos que ellos no son los únicos? Según los teóricos de la conspiración, existirían otras organizaciones, más modernas y poderosas, que cuentan entre sus miembros con la presencia de principales líderes políticos, jefes de Estado y presidentes de organismos internacionales y altos ejecutivos y directores de financieras y empresas multimillonarias que irían tras el mismo objetivo de fundar en nuestro planeta un nuevo orden mundial. En la sesión de hoy hablaremos sobre los Skull and Bones, el Bohemian Grove y el Club Bilderberg. Su solo nombre ya provoca cierto temor y rechazo. Skull and Bones es un término inglés que quiere decir cráneo y huesos. Este grupo fue fundado en 1832 en los pasillos de la Universidad de Yale, ubicada en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Debido al prestigio de esta casa de estudios, muchos de los miembros de esta sociedad suelen ser profesionales de muy alto nivel y son muy requeridos tanto por las empresas privadas como por las instituciones públicas. Muchos de ellos incluso han tenido altos cargos gubernamentales, como es el caso de los expresidentes estadounidenses George H. W. Bush, su hijo George W. Bush, o William Howard Taft, o jueces de la Corte Suprema y miembros del Congreso. La pasión por los huesos y calaveras podría ser considerada de mal gusto, pero inocente. Sin embargo, una acusación mucho más grave pesa sobre la Orden de la Muerte, su simpatía por los nazis. Los detractores de Skull and Bones insisten con que la orden no es originalmente norteamericana, sino un desprendimiento de alguna orden germánica filonazi. Gran parte del aparato industrial militar norteamericano de principios del siglo XX colaboró con el régimen nazi, contribuyendo enormemente con su ascenso al poder. Es un dato que no todos conocen. Tampoco es un dato publicitado, la fuerte presencia de destacados Bonesmen en las relaciones germano-americanas de la preguerra. Pero la historia siempre queda registrada y el pasado vuelve para perseguirnos. En 1930, Prescott Sheldon Bush, padre de George H. y abuelo de George W. Bush, miembro de la orden Skull and Bones desde 1917 y presidente de la Union Banking Corporation, realizó beneficiosos negocios con Fritz Thyssen, el magnate del acero alemán y proveedor principal de la maquinaria de guerra de Hitler. Ahora bien, algunos investigadores señalan que cuando uno de estos miembros llega a un alto puesto en el poder, tal como en el caso de los Bush, lo más probable es que coloquen dentro del gobierno a los miembros de esta sociedad secreta, con lo cual se aseguran que su poder e influencia crezca con los años. Estrategia que, como hemos visto en la sesión pasada, ha sido muy utilizada por grupos como los Illuminati. En cuanto a sus símbolos, los Skull and Bones son reconocidos por su siniestro símbolo, que es una calavera con dos huesos cruzados, similar a la imagen popular que se tiene del escudo de los piratas. Algunos miembros suelen tomarse fotografías con un cráneo y huesos verdaderos, que según el mito que rodea a este grupo, se trataría de los restos del último jefe apache de los Pieles Rojas, conocido como Jerónimo. Además, el símbolo lleva debajo el número 322, que es el año antes de nuestra era, cuando murió el orador griego Demóstenes, conocido como el padre de los oradores. No obstante, un hecho polémico que rodea a esta sociedad secreta son sus rituales de iniciación, que se realizan en su sede principal, conocida con el nombre de La Tumba, y que está ubicada en el campus de la Universidad de Yale. Según algunos investigadores que han podido ser testigos de los mismos, aquí se realizarían rituales de estilo satánicos, en donde predominan los desnudos, los relatos de fantasías sexuales y la confesión de otro tipo de secretos.
Pero hay más. El investigador Robert Goodman sostiene en su obra, El libro negro de los Illuminati, que existiría una relación directa entre los Skull and Bones y la Orden de los Illuminati, y que sus objetivos serían los mismos. El autor señala que la filosofía principal de este grupo es que los cambios en el mundo deben nacer del conflicto político, económico y social entre dos sectores extremadamente opuestos, como por ejemplo la izquierda y la derecha, lo que permitiría, con los años, que la gente opte por un punto medio pacífico. Por ejemplo, el enfrentamiento violento entre Rusia y Estados Unidos llevará a la gente a elegir un sistema intermedio, salvador, que sería el nuevo orden mundial. Se cree que en la actualidad, el Skull and Bones cuenta con alrededor de 900 miembros y su influencia dentro del gobierno de los Estados Unidos continúa. Otro de los grupos de poder que estaría vinculado de manera directa a los Illuminati sería el Bohemian Grove. Según la versión oficial, esta organización fue creada en 1872 en la ciudad estadounidense de San Francisco por un grupo de periodistas, artistas y músicos que tenían la intención de crear un club para recaudar fondos para sus actividades culturales. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aceptar a políticos, empresarios y otras personas adineradas, y fue aquí cuando la naturaleza del grupo, así como sus intenciones y ambiciones, comenzaron a cambiar. Uno de sus eventos más importantes es el llamado Campamento de Verano, en la que sus miembros se reúnen en un bosque del condado de Sonoma, en California, para pasar unas vacaciones por 2 semanas y media, y en donde no solo comparten discursos y debaten sobre los próximos pasos que se deben dar en el mundo de la política, la economía y demás asuntos de gobierno, sino que además se realizan rituales en donde los miembros cantan, se emborrachan y rinden culto a la representación de un búho gigante, que tal como los Illuminati es su símbolo sagrado. Sin embargo, lo que más impresionó al periodista Alex Jones, que logró ingresar en el campo privado del Bohemian Grove y pudo publicar las imágenes de estas ceremonias, es que escenificaban rituales de sacrificio humanos. El fuego tendrá su voluntad de ti, que se vaya el cuidado aburrido, y todos los vientos se alegran con tu polvo. Salve compañerismo, flama eterna. Una vez más, el solsticio de verano nos libera. Ahí pueden ver el funeral con leñas ardiendo, como si fuera un sacrificio humano, o puede ser real, damas y caballeros. Así que fue y se coló en este lugar donde suelen ir los expresidentes. Hay una fotografía de Ronald Reagan con Herbert Walker Bush y un par de personas más, todos parados alrededor. Es como si estas fueran las personas que solían pasar el rato en este lugar. Allí se ponían túnicas, adoraban al dios búho, quemaban una efigie y realizaban rituales. Alex logró colarse y grabarlos. Después, nadie negó que esto fuera real. Esto realmente sucedió. Estaban allí con banqueros y expresidentes, vestidos como druidas. Uno de ellos traía algo que parecía una efigie, que supuestamente representaba un cuerpo. La efigie estaba envuelta en una manta con muchos palos, pero tenía la forma de un cuerpo. Luego, la arrojaron al fuego mientras todos adoraban a un dios búho. ¿Sabes lo que está pasando en San Francisco? San Francisco se ha vuelto muy liberal, pero no es solo en las partes más desgastadas o deterioradas de la ciudad, sino también en la clase alta. Es algo que se extiende a lugares como el Bohemian Grove, al cual asistí de vez en cuando. La gente que asiste allí, tanto los del este como otros que van, hacen que sea lo más alternativo que uno podría imaginar, especialmente las personas de San Francisco que van allí. Es simplemente terrible. Me refiero a que ni siquiera quiero estrechar la mano de nadie de San Francisco. Aquellos que han sido identificados como miembros de esta sociedad secreta señalan que este grupo es simplemente un club de hombres que usan este espacio para relajarse del estrés que le provoca sus importantes trabajos. Sin embargo, debido justamente a los altos cargos que tienen sus miembros tanto a nivel gubernamental como en el ámbito privado, muchos investigadores de las teorías de la conspiración coinciden en que aquí se discuten y se toman decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. Por ejemplo, señalan que aquí es donde se definen qué candidatos deben presentarse en las elecciones de los Estados Unidos e incluso quién debería ganar. Y es aquí también donde en 1942 se tomó la decisión de crear el Proyecto Manhattan,
que fue el programa que luego daría vida a la bomba nuclear lanzada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el Bohemian Grove reúne a millonarios de por lo menos 12 países del mundo. 150 de sus miembros son directivos de alguna de las 1000 empresas que figuran en la lista de la revista Fortune, y otros han sido o son funcionarios del gobierno estadounidense, como los expresidentes Ronald Reagan y Gerald Ford, o los políticos Henry Kissinger y Colin Powell. Sin embargo, quizá la sociedad secreta más nombrada e investigada en los últimos años por distintos periodistas e investigadores de la teoría de la conspiración es el llamado Club Bilderberg, fundado el 29 de mayo de 1954. Esta organización recibe su nombre debido a un hotel ubicado en la localidad de Oosterbeek, en los Países Bajos, que tenía el mismo nombre y en donde sus miembros realizaron la primera reunión. En la actualidad cuenta con un selecto grupo de solo 150 miembros, que resultan ser los personajes más poderosos del mundo. ¿Qué es el Club de Bilderberg? Es una alianza de poder a la que pertenecen las grandes multinacionales, unen todo su dinero para crear grandes fondos que a través de ellos sí que puedan atacar a países enteros, ¿no? Decimos que es una alianza de poder a la que también pertenece la realeza europea, muchos aristócratas. De hecho los presidentes de Bilderberg suelen ser aristócratas. La prensa, los más medios, es importantísimo que la prensa que nos cuenta qué pasa o qué no pasa en el mundo y cómo pasa, y que puede manipular a la opinión pública, esté dirigida desde estos grandes poderosos. ¿Hay alguien que pretenda que exista un gobierno del mundo? Exactamente, precisamente son ellos, y lo que antes habían mantenido en secreto, que era ese proyecto global de dirigir el mundo desde manos privadas, ahora ya empiezan a contarlo. Así tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, un destacado Bilderberg, que nos dice que solamente un gobierno mundial solucionaría todos los problemas del mundo, como la pobreza, las pandemias, el cambio climático. Según el investigador lituano Daniel Estulin, que investiga al Club Bilderberg desde hace décadas, este grupo cuenta entre sus miembros con banqueros, financieros, empresarios, líderes de corporaciones multinacionales, presidentes, primeros ministros, ministros de finanzas, secretarios de Estado, representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dueños de los medios de comunicación y líderes militares. Es por ello que ellos tienen el poder para decidir, por ejemplo, dónde ocurrirá la próxima guerra, cuándo deben empezar, quiénes deben participar, cuánto deben durar y cuándo deben acabar. Por supuesto, también son ellos quienes hacen el reparto de tierras y negocios al finalizar cada uno de estos conflictos. Pero también son capaces de manipular la economía mundial, determinar el precio del oro, los tipos de interés, qué países deben recibir préstamos, entre otras decisiones. El Club Bilderberg realiza una reunión cada año, preferentemente en el mes de marzo. Estas reuniones tienen lugar en algún hotel de un país del primer mundo y suele tener una duración de 3 o 4 días. La lista la conforman unos 80 miembros que son participantes fijos, es decir, que suelen asistir a todas las reuniones del grupo, mientras que el resto son personajes invitados para tratar algún tema o una coyuntura en particular, como por ejemplo, un conflicto bélico, una crisis económica o incluso unas próximas elecciones. Eso sí, hay algunos de ellos que pueden sacar el máximo provecho a estas visitas, y si agradan a los miembros del club, pueden incluso convertirse en presidentes, primeros ministros o altos funcionarios de organismos internacionales, como fue el caso de Bill Clinton en los Estados Unidos, Tony Blair en Inglaterra o Romano Prodi, quien luego de su primera reunión fue elegido presidente de la Unión Europea, o George Robertson, que luego obtuvo la Secretaría General de la OTAN. Pero ¿cuál es la ideología del Club Bilderberg? Según los investigadores, la respuesta es muy sencilla: dinero y poder, que a su vez podría resumirse en objetivos concretos como, por ejemplo, la creación de un solo gobierno planetario formado por un mercado globalizado, un solo ejército y una moneda única regulada por el Banco Mundial. Para ello, creen que es necesaria la destrucción de todo tipo de identidad nacional, así como de los valores y culturas propias de cada país, los mismos que se cambiarán por valores y culturas llamadas universales. También buscan tener el control de la población y su manipulación a través de medios de comunicación y diversas tecnologías vinculadas a la Internet. Además, buscan dividir la sociedad entre sirvientes y gobernantes. Y por último, consideran que es necesaria la reducción de la población mundial, provocando la muerte de 4.000 millones de personas, ya sea a través de guerras, hambrunas, enfermedades de alcance global, entre otros medios.
planeta Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados, somos 7.000 millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera, cuando llegamos a 15, 20, 30 mil millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente Bilderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la alimentación, y para hacerse con el control de la alimentación necesitan, uno, destrozar la economía mundial a propósito para poder reducir la población. Progreso y desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más, habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú y yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es obviamente uno de los principales puntos, aunque ellos están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando formas de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en clave, ¿no? De cuanto más personas mejor. En el 2023, la reunión se realizó en Lisboa, Portugal, y asistieron 130 personas entre miembros fijos e invitados. La cita inició el 18 de mayo y terminó el 21 de junio, y entre los temas que se tocaron estuvieron la guerra en Ucrania, el poder de Rusia, China e India y la inteligencia artificial. Hasta el momento, hemos conocido la larga historia de las sociedades secretas en el mundo y hemos nombrado a las que, según muchos investigadores de las teorías de la conspiración, serían las más importantes y las que agrupan a los hombres y mujeres más poderosos del mundo. Si bien hemos conocido a los masones, a la Orden de los Illuminati, a los Skull and Bones, el Bohemian Grove o el propio Club Bilderberg, existen muchas otras organizaciones que, unidas, buscan el mismo propósito de dominio y control sobre todos los habitantes de este planeta. Pero ¿cómo piensan hacerlo, o es que ya lo están haciendo? Pues al parecer sí. En las clases siguientes profundizaremos sobre cada una de las estrategias que en la actualidad están empleando todas estas sociedades secretas y demás grupos de poder para implementar el sistema del nuevo orden mundial en todo el planeta. ¿Qué medidas legales, económicas, políticas y sociales buscan imponernos en la actualidad y cuáles serán sus efectos en el corto, mediano y largo plazo?